Bienvenidos, bienvenidas, querida vicepresidenta, ministra de Trabajo y Economía Social, vicepresidenta y ministra de Hacienda y Función Pública, ministra de Sanidad, ministro de Industria, ministra de Juventud e Infancia, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, diputados, diputadas, señorías, autoridades y, sobre todo, por encima de todo, con socios y con socias, amigos y amigas. Es un privilegio para el Ateneo de Madrid, una vez más, acogerles a todos y a todas en este desayuno, en este uno más de nuestros desayunos, que pretenden poner, que ya están poniendo, de hecho, al Ateneo de Madrid en el centro de la vida cultural, de la vida social y también de la vida política de Madrid y, por tanto, de España. Muchísimas gracias, querido Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, por aceptar nuestra invitación. Y, por supuesto, Anabel Díaz, por supuesto, querida amiga, gracias por acompañar a Unai y acompañarnos a todos nosotros en la moderación de este acto. El momento es especialmente oportuno, por supuesto. Acabamos de conocer el dato de paro del mes. Estamos en un momento político de máximo interés, con un gobierno entrante muy bien representado aquí. Quiero darles las gracias a ustedes, señores y señoras ministros, porque contamos, decía, con un gobierno nuevo y porque tenemos además unos presupuestos que negociar ahora y que aprobar. Hay un buen número de desafíos nacionales, económicos, laborales y de todo tipo. Yo no quitaré ni un minuto más, solo les invito a que participen, si lo desean, en el coloquio posterior. El procedimiento es muy sencillo, tienen un papelito en su butaca. Si quieren formular alguna pregunta, la escriben en el papel y hay unas personas, unas ordenanzas que andarán por la sala. Basta con que levanten la mano, entregan el papel y así luego Anabel puede ordenar un poco el coloquio de manera más razonable. Por tanto, no dejen de apuntar en los papeles que tienen en su butaca. No puedo terminar, naturalmente siempre lo hago sin decirlo de nuevo, la mejor manera de ayudar a esta institución maravillosa, bicentenaria, que es el Ateneo de Madrid, es hacerse socio. Aparte de venir, por supuesto, aparte de disfrutar de esta casa tan linda y tan, en fin, que es bien de interés cultural, pero la mejor manera es hacerse socio del Ateneo de Madrid. Lo digo siempre, ya son socios los presidentes, todos los presidentes del Gobierno español, son socios sus majestades los reyes también, son socios altísimas, ilustrísimas personalidades de nuestro país, así que anímense y háganse socios, que lo necesitamos. Sean todos ustedes bienvenidos al Ateneo de Madrid. Gracias, Unai, gracias, Anabel. Paso la palabra a nuestra amiga Anabel Díaz. Gracias. Buenos días a todos, a todas, señoras ministras, vicepresidentas, ministros, autoridades, ateneístas, que sois el alma de la institución, y desde luego enhorabuena a Luis Alegre, que le ha dado un empujón importantísimo, un impulso el que se merece. Históricamente en España el Ateneo siempre fue muy importante y yo creo que ahora está tomando vuelos y los aires que le corresponden. Ha tenido el acierto de convocar, creo que primero convocó al presidente del Gobierno, que estén a favor o en contra, siempre es interesante escuchar al presidente del Gobierno, y después pues, al secretario general de Comisiones Obreras, a Unai Sordo, que ha demostrado a lo largo de estos años que tiene muchísimo que decir, mucho que decir. Ha habido otros líderes sindicales que, aunque en España, con alguna excepción que casi ni recuerdo, han sido unos personajes muy importantes en la vida democrática, social y económica de este país. En el caso de Unai Sordo, me parece que sobresale especialmente y yo creo que nos lo va a demostrar ahora en sus apreciaciones, en sus reflexiones sobre dónde estamos en este momento en España y en el contexto internacional. Unai Sordo pasa por ser el rostro, pero yo diría que es un cuarteto el que han compuesto en los últimos años la cara, el rostro del diálogo social. Unai Sordo con
Pepe Álvarez de la Unión General de Trabajadores, la vicepresidenta Yolanda Díaz y durante mucho tiempo el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Yo creo que ha sido muy bueno para este país, muy positivo este cuarteto, como yo le he llamado, el cuarteto del diálogo social. Ahora empezamos una etapa nueva, una etapa novísima y vamos, yo soy incapaz de, vamos a ver, Unai, de predecir qué puede ocurrir en nuestro país, siempre poniéndolo en el contexto internacional, por supuesto. Pero de él, que es el protagonista de este acto, pues a pesar de que hace muchísimas declaraciones, de que se sabe mucho de lo que piensa y de lo que hace, pero yo creo que todavía no somos capaces, o la vida no le ha puesto en la tesitura en los últimos años, de mostrar una cara, que ojalá no la tenga que mostrar, que nos lleve, pues como a veces el sindicalismo ha tenido que llegar hasta el precipicio por convocatoria de huelgas generales, nada que esté fuera de la Constitución, desde luego, pero hasta ahí no le hemos visto nunca a Unai Sardo, no sabemos hasta dónde podría llegar y si ese rostro amable en un momento dado podría transformarse en gesto más adusto. Bueno, vamos a escucharle, que es de lo que sé que trata, y que nos sitúe y que sitúe el actual momento de España y del mundo. Adelante, Unai. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Y lo primero, solo cabe agradecer en primer lugar a Anabel Díaz por acompañarme en este acto, al propio Ateneo y a Luis, su presidente, por la invitación. Evidentemente a la presencia nutrida del Gobierno de España, a las dos vicepresidencias, Yolanda Díaz y María Jesús Montero, más un número importante de ministros y ministras, compañeros del sindicato, de organizaciones empresariales, de la Unión General de Trabajadores, del movimiento social, del asociacionismo español, público en general y socios del Ateneo y socias. Muchas gracias por dedicar un rato de la mañana de un frío lunes madrileño a escuchar pues, bueno, las consideraciones que aquí voy a exponer o que aquí vamos luego también en un juego de pregunta-respuesta a exponer. La verdad que lo decía antes de subir al escenario, hay escenarios que imponen y este es uno. No sé si es el peso de la púrpura, pero desde luego estar ante una institución centenaria con la historia vinculada a lo mejor, ¿no? Yo creo que del pensamiento de los movimientos progresistas liberales españoles, una institución también perseguida cuando los tiempos en España pues rolaron más bien hacia noches negras y hacia zonas de reacción y de dictadura, pues bueno, el Ateneo de Madrid es una referencia, yo creo que de contraste de opiniones, de pensamiento libre, de esa España ilustrada que pese a la historia tan complicada que ha tenido nuestro país, pues sigue aquí, sigue ahí, ¿no? Bueno, yo, como la idea de hacer este coloquio era hacer una intervención no particularmente larga de inicio y luego dar pie más bien a como decía, un juego de pregunta-respuesta, tampoco a modo de entrevista, pero bueno, sí de consideración de una serie de cuestiones, yo quería intentar que no toda mi intervención pivote en torno a lo que parece que es lo único que mediatiza el momento, ¿no? Que es la situación política por un lado y la situación de crispación, que llaman algunos, diré algo de lo que yo entiendo que está ocurriendo con esta crispación, que es verdad que es muy relevante para entender el momento, pero que creo que no debiéramos despistarnos de algunas de las corrientes de fondo que se están moviendo en España, en Europa y en el mundo y que afectan y van a afectar más muchísimo a la vida económica, a la vida laboral, a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Si se me permite, como breve introducción,
introducción, decir que yo creo que vivimos tiempos en los que si hay una palabra que definen lo que está marcando a las sociedades es la palabra incertidumbre. Vivimos tiempos de evidente debilitamiento de las certezas y de una incertidumbre que se ha instalado en la sociedad y en el imaginario colectivo de la sociedad. Y ante esa incertidumbre, en mi opinión, la acción sindical, la acción pública, la acción institucional, la acción política, de alguna manera, tiene que priorizar el hecho de dar certidumbres, dar seguridades, dar certezas a las mayorías sociales. Y tiene que priorizar la idea de perfilar un futuro mejor, perfilar un futuro deseable. Yo creo que la incertidumbre y la sensación de que el futuro va a ser peor son elementos absolutamente disolventes de las sociedades y son los caldos de cultivo en los que se maneja la reacción. Por tanto, si se permite esta primera consideración, que no consejo, yo instaría a que todas y todos tratemos desde nuestras organizaciones, de nuestro papel institucional, de nuestro papel de vertebración social, esto, ¿no? Dar certidumbres, dar seguridades y perfilar futuros deseables para las mayorías sociales. Para eso creo que hace falta impulsar una fuerte agenda social. Esto es bastante obvio que lo diga el secretario general de Comisiones Obreras, pero creo que hay que decirlo, ¿no? Una fuerte agenda social que, en mi opinión, además, tiene que tener como objetivo no solo otorgar esas certezas y esas certidumbres a las mayorías sociales, sino vertebrar sociedad. Yo creo que la forma de generar comunidad, de generar una sociedad más sana, es precisamente la vertebración de la misma. Y que los sindicatos, como las instituciones, como los partidos, no solo aspiremos a representar bien intencionadamente a la gente, sino que aspiremos a organizar cívicamente a la población. En nuestro caso, a los trabajadores y a las trabajadoras, en el caso de otras instituciones, pues a la ciudadanía o a la militancia de los partidos o de los movimientos sociales, ¿no? Desde Comisiones Obreras somos perfectamente conscientes de la actual situación política, de la dificultad de gestión de la actual situación política, de la correlación de fuerzas parlamentarias, bueno, de todo este tipo de cosas que están todo el día en el candelero y sobre las que tampoco voy a profundizar en exceso, ¿no? Pero yo quiero dejar otro mensaje. En mi opinión, esta legislatura no puede ser de tránsito. No puede ser de tránsito. Esta es una legislatura que tiene que tener un nervio fuerte, una musculatura fuerte, tiene que aspirar a conseguir logros concretos que mejoren la vida de la gente, tienen que situar en el centro de gravedad en el que pivote la conversación pública, que aquí lo que está en disputa es el modelo de sociedad que construimos para las próximas décadas, y esto conlleva una fuerte disputa política, en el mejor de los sentidos de la disputa política, y la dificultad que imponga la aritmética parlamentaria para conseguir objetivos concretos, en mi opinión, tiene que ir acompañada con el fortalecimiento de esa disputa sobre relatos, sobre modelos de sociedad, en definitiva, sobre disputa ideológica. En un contexto, insisto, que sabemos que es complejo porque hay un indisimulado intento de desestabilización social o de desestabilización institucional. No creo que sea particularmente atrevido lo que estoy diciendo, viendo pues, que, por ejemplo, hoy es el día en el que se cumplen los 5 años, el 5º aniversario de la no renovación del órgano de gobierno de uno de los 3 poderes del Estado, que es muy fuerte. El Estado democrático tiene una separación de poderes y tiene 3 poderes del Estado. El legislativo, que cuenta con el voto de la ciudadanía, el ejecutivo, que elige el presidente del gobierno una vez que se ha configurado la elección del mismo, y el judicial. Y son 3 órganos de gobierno que necesariamente tienen que responder a la voluntad democrática que en cada momento expresa la población, la ciudadanía, el electorado. Es, en mi opinión, de una gravedad extrema que uno de esos 3 poderes del Estado lleve 5 años sin renovarse. Y creo que es una de las muestras, no me voy a extender más en este terreno porque consumiría demasiado tiempo y no es propiamente el núcleo de lo que quiero decir, es una de las muestras del momento, insisto, de desestabilización, de cierta generación de caos, por lo menos a nivel narrativo, que se intenta instalar en la sociedad española, cosa que a mí me parece un despropósito teniendo en cuenta el momento
estratégicamente importante que atraviesa España, como atraviesa Europa, como atraviesa el mundo y sobre el que sí quiero que pivote más bien mi intervención. Yo creo que España no se puede permitir un debilitamiento de la institucionalidad en un momento en el que la institucionalidad, las políticas económicas, las políticas industriales, las políticas laborales tienen más importancia que nunca por la secuencia de cambios y de mutaciones que se vienen produciendo en los últimos años y que más se van a producir al calor de las transiciones digitales, energéticas, geoestratégicas que atraviesa el mundo, ¿no? Quiero comentar alguna cosa que pasa normalmente más fuera de radar de esa conversación pública a la que hago referencia, pero que para un sindicato que está en la Confederación Europea de Sindicatos, tiene una enorme importancia. Todas y todos estamos oyendo hablar de las consecuencias del incremento de los precios energéticos, de la inestabilidad geopolítica del mundo, de los precios de los alimentos o de las materias primas. Todo el mundo es consciente, algunos previamente por convicción de la necesidad de sostenibilidad del planeta, otros por la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea, que estamos asistiendo a un cambio en la producción, distribución de energía y la aplicación de la energía humana, productiva y civil. Todos somos conscientes también que se pusieron en marcha los fondos europeos, que estamos atravesando un intenso proceso de transformación digital y energética que afecta a las formas de vivir, de relacionarnos, de comunicarnos, pero que afecta de una forma muy importante a la forma de producir, de extraer recursos de la tierra, de distribuir lo que se genera en bienes y servicios. Es decir, que estamos asistiendo a un cambio enorme, pero estamos asistiendo a un cambio que se está haciendo desde un paradigma distinto al que nos habían explicado en los últimos 30 o 40 años. No es un momento en el que los recursos se estén asignando para hacer estas transiciones en base a las lógicas estrictamente de mercado, ni mucho menos. Por primera vez en bastantes décadas se está produciendo una traslación ingente de recursos públicos en las grandes áreas económicas del mundo para facilitar las transformaciones digitales y energéticas del mundo productivo. El ejemplo más evidente es Estados Unidos. Estados Unidos, que es un país que habitualmente ha recetado el neoliberalismo para el resto, pero ya se ha procurado mucho luego de reforzar con recursos públicos sus sectores estratégicos. Estados Unidos, por citar el ejemplo, está transfiriendo enormes cantidades de recursos a la economía y está tomando medidas de carácter neoproteccionista a través de una ley que se llama Ley de Reducción de la Inflación, mediante sistemas de incentivos, mediante sistemas de bonificaciones fiscales, con la idea de relocalizar producción industrial en su territorio. Y esto, que lo está haciendo Estados Unidos, que lo lleva haciendo siempre China, aparece en Europa en un momento en el que corremos el riesgo enorme de repetir errores del pasado si no resolvemos como Unión Europea convenientemente algunos debates que están detrás de la mesa. Que yo sé que el Gobierno, yo sé quien tiene responsabilidades políticas, sabe perfectamente cómo están las cosas, pero que está pasando fuera, como digo, del radar del escrutinio público. En Europa se está definiendo ahora mismo los términos en los que se renueva el marco de gobernanza europeo. Y si el marco de gobernanza europeo vuelve a exigir procesos de consolidación fiscal, es decir, de reducción de deuda y de déficit público, en intensidades, ritmos y uniformes, acelerados y excesivos, corremos un riesgo enorme en los países, sobre todo con menos musculatura fiscal, de volver a políticas de recorte o a políticas de austeridad. Y esto sería un desastre, en mi opinión, en términos sociales. Comprobamos los efectos de la austeridad hace algo más de una década, pero lo sería también en términos económicos, porque vivimos, insisto, un momento en el que las grandes economías del mundo están transfiriendo muchos recursos públicos para facilitar esas transformaciones productivas, digitales, energéticas. Por tanto, Europa no puede ser más papista que el Papa, Europa no se puede quedar como el último de Filipinas, Europa no puede ser el tonto de la linde. Es decir, que se acaba la linde y el tonto sigue. Estamos en un momento en el que necesitamos reforzar las palancas financieras para hacer una transición energética y digital, entre otras, que sirvan a las mayorías sociales. Y si Europa se equivoca,
Si se refuerzan las desigualdades y las asimetrías, podemos tener un problema político, social y económico muy gordo en un momento de grandes, como digo, cambios geoestratégicos y con unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, y donde el riesgo de irrupciones neonacionalistas y neopopulistas no es un riesgo que me invente yo, ni es un riesgo menor. Por tanto, desde el sindicalismo instamos a no cometer viejos errores. Creo que en España tenemos algunos puntos a favor en la actual situación, para que no parezca tampoco que hago un análisis particularmente derrotista del momento, porque no lo pienso así, no lo hago. Tenemos algunos puntos a favor. Hoy hemos conocido los datos del desempleo. Que España esté en un momento donde, teniendo el récord histórico de cotizantes a la Seguridad Social, el paro haya bajado en el mes de noviembre, es un hito casi histórico. Tiene una relevancia importante. Y tiene que ver con la actividad económica, tiene que ver con que nuestro país todavía tiene un cuadro macroeconómico, mejores posiciones todavía que otros países europeos, pero tiene que ver con que hemos resuelto las últimas secuencias de crisis de una forma, yo diría, que diametralmente distinta como las hicimos en otras crisis anteriores. Lo apuntaba Anabel, además con un juego protagónico muy importante del marco del diálogo social, de la concertación entre, en este caso, gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales. Y yo creo que el gran valor de lo que se ha hecho en estos últimos años es, primero, que se han roto algunos de los mantras que el neoliberalismo había instalado en la mentalidad económica. Por ejemplo, una intervención fuerte sobre la contratación y una intervención fuerte sobre un salario rígido, como es el salario mínimo interprofesional, conllevaría necesariamente la destrucción masiva de puestos de trabajo y que en un país como el nuestro se dispararía el paro a tasas absolutamente inasumibles. Pues bien, con una subida del 47% del salario mínimo interprofesional, que espero que dentro de poco sea de más del 52%, y con una reducción hasta la mitad de la tasa de temporalidad, mediante una modificación de cierta relevancia, de cierta radicalidad incluso, de las fórmulas de contratación en España, nuestro país tiene una tasa de paro que es inasumible, pero que tiene cotizantes en términos de récord históricos en nuestra historia. Nunca ha habido más gente en nuestro país trabajando, ¿no? Por tanto, se han roto algunos de los mantras que estaban más instalados. Creo que se han mejorado algunos incentivos en la economía española con las políticas que hemos pactado en el marco del diálogo social. Normalmente se ha achacado que las subidas, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional eran indeseables porque se hacían por la vía del decreto y que en todo caso la subida de los salarios tiene que ligarse a una mejora de la productividad. Bien, yo creo que con las subidas de los salarios, no solo el mínimo interprofesional, sino la subida de los salarios medios, según la encuesta laboral trimestral, que dice que han subido un 5,2% al cierre del mes de junio, o la subida de los salarios pactados en convenio colectivo en lo que llevamos de año 23, que está por encima del 4%, estamos tratando de demostrar que a lo mejor esto va al revés. A lo mejor la manera de fomentar la productividad sana en las empresas es que la devaluación salarial no sea la fórmula ordinaria de competitividad de las empresas. A lo mejor se trata de que para que las empresas se esmeren en mejorar sus niveles de formación permanente de sus trabajadores, de estabilidad en el empleo, de cualificación de los trabajadores, de mejoras de los sistemas, de integración en la forma de producir, de formas, pues eso, más eficientes, que no sean la precariedad y los bajos salarios, a lo mejor es una forma mucho más adecuada de fomentar a largo plazo la productividad, que es la que necesita el país. España necesita mejorar la productividad a largo plazo, pero la productividad virtuosa, no la productividad como el colesterol malo que hemos tenido históricamente. En España, en las crisis, siempre se mejoraba la productividad en las crisis. ¿Por qué? Porque se echaba 2 millones de personas a la calle. Se echaba 2 millones de personas a la calle y eso hacía que la productividad por hora trabajada se incrementara de una forma absolutamente perversa. En esta última secuencia de crisis, manteniendo el empleo con los ERTE, insuflando 40.000 millones de euros de dinero público. Lo siento, ministra de Hacienda, mucho dinero, pero nos ha salvado el país. Nos ha salvado el país y nos ha salvado decenas o cientos de miles de empresas, ¿no? Por tanto, creo que estamos modificando en el terreno laboral algunos, como digo, de las viejas inercias, aparte de los viejos mantras, ¿no? A partir de ahí,
Y partiendo de esta caracterización, creo que la agenda social, no me voy a explayar, esto lo decimos en ruedas de prensa, tiene que tener una dimensión laboral muy potente y tiene que tener una dimensión socioeconómica muy potente. Voy a apuntar a modo casi de, porque se me va sino el tiempo, a modo de guión, los 4 o 5 temas que creo que tenemos que abordar y que ya los conocen ustedes, ¿no? Uno, no me extiendo más, tiene que ver con el salario mínimo interprofesional. Lo hemos reiterado, en nuestra opinión, el SMI tiene margen de subida por encima de los términos de inflación del año anterior. El salario mínimo interprofesional en España no se puede desacoplar del 60% de la media salarial porque no da para vivir con menos y porque tiene efectos virtuosos sobre el consumo interno de las familias, insisto, incluso sobre en qué términos se da la competitividad interempresarial, por tanto, una subida relevante del SMI. Creo que tenemos que abordar el debate de la reducción del tiempo de trabajo en España. La reducción del tiempo de trabajo en España, en mi opinión, va asociada necesariamente a cómo se pacta la distribución de los tiempos de trabajo. Yo creo que son 2 debates que no se pueden desligar. No es solo el volumen de horas que se trabaja a la semana, al mes o al año, sino en qué pauta se distribuye ese tiempo de trabajo, porque la economía ha cambiado, ya no es fordista estrictamente, ya no solo se trabaja en cadenas de montaje, hoy en día se puede tener perfectamente una jornada de 36 horas semanales y estar absolutamente colonizado el tiempo de vida personal por el trabajo, porque directamente no está estipulado cómo se desconecta a alguien digitalmente del puesto de trabajo. Y, por tanto, o se negocian o se habilitan formas, como digo, de pactar esa distribución de tiempo de trabajo o el debate se nos queda a la mitad. En nuestra opinión, en España hay que modificar la contratación a tiempo parcial, que tiene un sesgo de género evidente. La inmensa mayor parte de la contratación a tiempo parcial en España es femenina y no es deseada. Y creo que hay que incentivar las mejoras de los horarios de trabajo de estas personas, de estas mujeres, intentando consolidar las jornadas a tiempo parcial en mayor cuantía o incluso en jornadas a tiempo completo. Creemos que hay que abordar, yo sé que es un debate que trasciende de España, es un debate también europeo, la regulación de la economía de plataforma y de cómo se está utilizando el fetiche digital como un caballo de Troya para poner en solfa todo el cuadro de derechos y el propio concepto de derecho laboral. Esto es mucho más que los riders, que es muy importante lo que hemos hecho en España. Es decir, aquellos 2 parrafitos, presunción de laboralidad de los riders y acceso de las RLTs, de la representación legal de los trabajadores, a los algoritmos, parece muy simple, pero es toda una declaración de intenciones de cómo regular un modelo económico. ¿Por qué es todo un modelo económico que subyace detrás de la visión liberal sobre la economía de plataforma que puede llevarse por delante el propio concepto de derecho laboral, el propio concepto de garantías laborales al crear una ficción? Y es que una persona, por decirlo de forma muy simple, que va con una bicicleta repartiendo una pizza es un emprendedor. Bueno, pues trasladen esto al conjunto de la economía. El hecho de que alguien que oferta un servicio, que trabaja por un servicio, el hecho de que intermedie con una empresa a través de una plataforma en vez de una oficina de empleo, por decir algo, determina que hay una situación de no dependencia y que no hay una relación laboral. Eso es un despropósito. Eso es un despropósito que puede situarse, como digo, casi como un caballo de Troya del propio concepto del derecho y de la garantía laboral, y eso, en nuestra opinión, es un retroceso, perdonar el exceso, civilizatorio. Sería un exceso civilizatorio. Yo sé que esa es una batalla muy europea también, ¿eh? Yo sé que esto no va solo de España, aunque España hemos sido vanguardia en una negociación, además pactada también con las organizaciones empresariales, lo cual es significativo. Y 2 cuestiones más. Uno, sobre la fiscalidad. España necesita, ahora que se habla tanto de patria, de soberanías y de todo este tipo de cosas, no hay mayor pérdida de soberanía para un país que tener agujeros fiscales, que tener presiones fiscales bajas que condenen a ese país necesariamente a tener que financiarse en los mercados de deuda para cubrir necesidades básicas de su población. El patriotismo no es llevar banderitas en las muñecas ni en la correa del perro. El patriotismo es poner recursos en común para cubrir las necesidades de la vida en común, que son muchas y que están
que son manifiestamente mejorables en un país como el nuestro, donde hemos avanzado, tenemos un modelo social con virtudes, un sistema de pensiones sólido, pero donde es evidente que se ha cuarteado o se ha reducido notablemente la calidad de los servicios públicos básicos desde las políticas de austeridad. Y reforzar el papel de lo común, reforzar el papel de lo público, que al final es lo que genera identidad colectiva, que al final es lo que genera comunidad, requiere de recursos suficientes. Y nuestro país vive un buen momento en términos de recaudación fiscal, pero muy ligados también a una situación de ciclo donde han pasado muchas cosas ligadas con los buenos incentivos también. Yo creo que una parte de la economía sumergida, una parte de la estructura fiscal que está dando resultado, pero donde cualquier tendencia a la competencia a la baja, como tienen algunas comunidades autónomas casi de política bandera, o una tendencia a la baja por la competitividad, la competencia entre los propios estados de la Unión Europea, es someter a nuestro país a los vaivenes de los mercados de deuda en el medio y en el largo plazo, y es la mayor pérdida de soberanía que puede tener España o que puede tener la Unión Europea. Por tanto, un abordaje integral del sistema de protección social, de los servicios públicos, la incorporación de una estrategia de cuidados, que es el gran pilar del estado de bienestar que hay que desarrollar en este siglo XXI, que tiene además unas enormes externalidades positivas, por ejemplo, respecto al trabajo de las mujeres. No hay elemento que explique más la brecha de género en el mundo del trabajo que la feminización de los cuidados. Y la feminización de los cuidados es así porque no existe un pilar del estado de bienestar suficiente en materia de cuidados de personas dependientes. Y, por tanto, siempre que las mujeres se acaban ligando en el ámbito privado al cuidado, acaban teniendo problemas en sus trayectorias laborales. Y eso explica la brecha salarial en gran parte y eso explica la brecha de pensiones de género en gran parte. Por tanto, esas, a modo muy esquemático, son algunas de las cuestiones que yo creo que tienen que situarse en la actualidad de la legislatura que empezamos. Si la conversación pública en España pivota en torno a estas cosas, a las fuerzas progresistas, a la gente que pensamos que nuestro país se tiene que construir desde la solidaridad entre personas, entre territorios, nos va a ir mejor. Si la conversación pública orilla estas cuestiones y pivota en otras conflagraciones, entre los agravios comparativos, entre la disputa fiscal no entendida como una cuestión de quién paga en función de lo que recibe, sino una disputa entre territorios, esto no va a ir bien. Y, por tanto, yo insto, como digo, a que ese debate social, a que esa agenda social a la que hacía referencia al principio, sirva para dar certidumbres, para dar seguridades, para perfilar futuro deseable. Nada más y muchas gracias. El secretario general de Comisiones Obreras ha dado muchas pistas a los ministros aquí presentes. Yo aprovecharía algunas, que creo que está bien elaborado, y las peticiones que ha hecho y las necesidades de este país. Seguro que han tomado buena nota. Vamos ya rápido. Ha empezado usted con el deterioro de las instituciones. Iremos en una segunda pregunta a ello, pero ahora me parece que sería interesante escucharle una reflexión sobre la inestabilidad política que no parece que vaya a pasar. ¿Podría ser entonces la estabilidad que pueda aportar el diálogo social la que supla la inestabilidad institucional y política que se puede dar en este país? ¿Puede ser el diálogo social un bálsamo para este país? Y si hay bases para ello. Bueno, esa seguramente sería una tarea o ponernos unos deberes seguramente un tanto excesivos, ¿no? Porque tengo yo dudas
de que por mucha voluntad que tengamos y muchos acuerdos que podamos alcanzar, el marco del diálogo y de la concertación social en este momento pueda suplir o pueda sustituir esta situación, en fin, no sé muy bien ni cómo calificarla, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que el marco del diálogo y la concertación social puede situar un contrapunto interesante, ¿no? Y no solo creo que lo pueda hacer, es que creo que ya lo ha hecho. Es verdad que el actual momento es de una crispación y de un enfrentamiento político con pocos precedentes, donde creo que se puede hablar abiertamente de algún intento no menor de inestabilización institucional, pero los últimos 4 años tampoco han sido ninguna broma. Yo recuerdo algo que metabolizas todo y se olvida, ¿no? Pero en este país ha habido que hacer cosas rarísimas para renovar los estados de alarma, ¿no? En un momento en el que morían 400, 500 personas, que ahora lo miras un poco de perspectiva y dices, ¡guau! Yo recuerdo a una presidenta de una comunidad autónoma diciendo, cuando se pueda salir a la calle, lo de... ¿Cómo se llama la calle esta? Lo de... Bueno, Núñez de Balboa, lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma, y yo miré los fallecidos que había habido aquel día en España y creo que superaban los 500, ¿no? Es decir, el intento de erosionar la convivencia, el intento de polarizar el país no es de ahora, no es de este último mes, ¿no? Se ha incrementado por cuestiones que ahora tampoco vienen al caso, ¿no? Bueno, sí, pero que haría muy larga la contestación, viene de atrás. Y yo creo que ya el diálogo social ahí construyó un contrapunto muy interesante, ¿no? Porque hemos alcanzado acuerdos, en algunos casos donde era relativamente sencillo encontrar un interés común, pues estoy pensando en los ERTE, es decir, en los ERTE, pues claro, la patronal no quería que las empresas tuvieran que despedir a 3 millones de trabajadores, entre otras cosas porque luego va a ser un lío para volver a contratarlos y porque salía muy caro despedirlos, por decirlo todo. Nosotros no queríamos que esos despidos se produjeran, por tanto, el interés compartido en que los ERTE supusieran una forma de embalsamar temporalmente el empleo, pues era un interés relativamente sencillo de encontrar. Aunque luego las negociaciones eran muy complejas, porque había muchas cuestiones que cerrar, ¿no? Pero fueron acuerdos, yo creo que muy potentes en la medida en que situaban ya un contrapunto a la bronca política que teníamos incluso en plena pandemia, ¿no? Pero es que luego se han producido otros acuerdos de relevancia. No totalmente el de las pensiones, pero una primera parte también se acordó el de las pensiones, que no es ninguna tontería, es decir, pactar la forma de protección social de 10 millones de trabajadores, que van a ser más en los próximos años, pactar algo que supone entre el 13 y el 15% del PIB de un país, no es ningún tema menor, ¿no? Y se pactaron cuestiones muy relevantes. He hecho referencia a la ley Rider, pero podría hacer algunas cuantas más, ¿no? Yo creo que es una cierta lección de madurez democrática y de institucionalidad en el buen sentido de la palabra institucionalidad, porque en este país a veces se confunde la institucionalidad con estar en no sé dónde, o esto de las moquetas, o este tipo de tontunas, ¿no? Es decir, la institucionalidad para los trabajadores y las trabajadoras es determinante porque supone que allí donde se dirimen sus derechos, el débil tiene una presencia organizada exactamente igual que el fuerte, y que, por tanto, a través de ese refuerzo de la institucionalidad se pueden mejorar las leyes y se pueden mejorar las condiciones de vida de las personas y de las mayorías sociales, ¿no? Lo hemos hecho y yo creo que sería muy bueno que en el marco de la concertación y el diálogo social pudiéramos seguir trabajando. Yo creo que es probable que alcancemos acuerdos, yo creo que no va a ser sencillo, pero que es probable que alcancemos acuerdos porque tanto las organizaciones empresariales como sindicales, aunque necesariamente tenemos que concurrir en el debate público, en el debate político, en realidad nos movemos en otras lógicas. En realidad nos movemos mucho en las lógicas de cómo percibimos la realidad laboral y la realidad económica en las empresas. Y, por tanto, nuestro incentivo no es necesariamente buscar el extremo, nuestro incentivo no es necesariamente buscar lo que diferencia, nuestro incentivo es llegar a acuerdos. Un convenio colectivo, si no se acuerda, no se renueva. Y, por tanto, el incentivo es necesariamente acordarlo, antes o después, con bronca o sin bronca, con huelga o sin huelga. Pero el incentivo último es el acuerdo. No siempre en la política, desgraciadamente, existe esto donde muchas veces la previsión o el objetivo final es
el desacuerdo, y la política se especializa en dotar narrativas a los desacuerdos, ¿no? Y algo de eso también vivimos en la anterior legislatura, donde no olvidemos que la reforma laboral estuvo a un tris de írsenos por el sumidero, pues porque bueno, pues alguien pensó que aquello era mejor que no saliera, ¿no? En fin, desde luego podemos jugar ese papel, ese contrapunto de generar consensos, desde las posiciones distintas, de entender que a veces el bien común pasa por una cierta renuncia a las posiciones, que eso en realidad es hacerse adulto, ¿no? Yo siempre digo que una persona se hace... Yo me hago adulto cuando entiendo definitivamente que no voy a ser nunca Manolo Sarabia ni voy a jugar en el Atleti, que a partir de ahí pues tienes que intermediar con la vida y tienes que ceder y tienes que ganar y tienes que perder y tienes que empatar, ¿no? Pues yo creo que esto lo tenemos muy asentado en el diálogo social y ojalá fuera un tono que se impregnara a lo político, pero me parece un tanto pretencioso que vaya a ser así, por lo menos en este año primero que tenemos por delante. Del deterioro de las instituciones que hemos mencionado ya, ¿se salvan los sindicatos? ¿No cree que corre peligro? ¿No teme que pueda haber también una ofensiva de las que antes ha mencionado contra los sindicatos? ¿Está tranquilo? Es que hemos sido vanguardia nosotros en esto de sufrir las agresiones a la institucionalidad. La memoria es corta, pero yo recuerdo algunas cosas que se decían en España no hace tanto tiempo y que se siguen diciendo. Mira, yo creo que en España, desde la crisis financiera y la crisis de deuda de hace una década, pasó algo que no es exclusivo de nuestro país, ¿no? Y es que hubo un debilitamiento y un cuestionamiento de prácticamente todos los espacios de mediación democrática que habían configurado las sociedades, digamos, post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los modelos de estado de bienestar, los modelos de sociedad con certezas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una cierta quiebra de esos espacios de legitimidad que afecta de forma muy evidente a los partidos políticos hasta el punto de cambiar no ya la correlación de fuerzas políticas en un país como España, sino los propios actores políticos en otros países. Muchos de los grandes partidos políticos europeos han saltado por los aires en los últimos años. No hay más que mirar Francia, Italia, Alemania es el único país que aguanta en ese terreno, o no hay más que mirar la colonización de nuevos fenómenos políticos en viejos partidos políticos. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde el Partido Republicano se llama Partido Republicano, pero porque no se puede llamar partido de cafres liderado por un señor que se llama Donald Trump, ¿no? Es decir, hay un cambio muy importante en la configuración. Hubo un deterioro de las propias instituciones, ¿no? De la propia legitimidad concedida de la población a unas instituciones que eran cuestionadas, ¿no? Los propios medios de comunicación, en cierto modo, también creo que están sufriendo este deterioro. Y los sindicatos no nos podíamos quedar al margen de ese cuestionamiento de los espacios de mediación. Yo creo que en general de manera muy injusta, porque se te acaban atribuyendo responsabilidades que es difícil en fin, pensar que corresponden al sindicato, pues que de repente se dispare el paro en España porque la actividad económica está vinculada a una burbuja inmobiliaria. Y bueno, pues esto lo llevamos nosotros avisando desde hace una década y nadie nos ha hecho ni caso, pero es igual, ¿no? Se imputa la responsabilidad pues básicamente porque sales en la tele, ¿no? Y yo creo que era un poco la dilución de las legitimidades de los que salían en la tele. Es un poco lo que de alguna manera pasó en nuestro país, ¿no? Yo creo que es muy importante reforzar la legitimidad institucional porque es un poco reforzar la legitimidad de la democracia, ¿no? Yo creo que, aunque en nuestro país ese cuestionamiento se dio desde visiones progresistas, sobre todo desde la irrupción del 15M, en general estos procesos de cuestionamiento de legitimidades han acabado por ser reaccionarios, como estamos viendo en muchos de los movimientos neopopulistas de extrema derecha en el mundo, y esto es muy preocupante, ¿no? Y luego esto que es común, pues en España tiene su propio perfil, que es que hay quien considera que el papel de los sindicatos es un papel a derribar y se disfraza sobre el discurso de las subvenciones, de los paniaguaos, de no sé qué, pero en el fondo hay una cuestión de mucha más trascendencia, ¿no? Es que lo que se ataca, lo que se pretende atacar es ni más ni menos que la capacidad de las trabajadoras y los trabajadores de organizarse y de influir desde el poder de la acción sindical en cómo se determinan sus condiciones de trabajo.
Y esto está en todo el paquete de la ultraderecha desde que se creó hasta hoy en día, ¿no? Es decir, el sindicalismo de clase siempre ha sido el principal objetivo a batir por todos los movimientos antidemocráticos y de extrema derecha, ¿no? Y por tanto, pues claro que en cierto modo el riesgo de cuestionamiento y el riesgo de ataque está ahí, ¿no? Sí, nos quedan, según la organización, menos de 10 minutos. Hay preguntas relativas muy precisas sobre las jornadas de 35 horas y otras sobre si se va a volver a los 45 días. Yo no sé si tiene algún temor, observo en la pregunta sobre las 35 horas, por si luego se puede trasladar a los convenios y en realidad sería muchas menos. Yo no sé si esto puede dar alguna pincelada sobre las 35 horas y sobre las 45, si se vuelven a poner sobre el tapete o no, sí. Porque mucho eso ya no se pone por parte de los partidos políticos, sobre todo, tampoco. Quizá hay prioridades. En general, los convenios colectivos han ido abriendo camino a la reducción de la jornada laboral. Yo creo que a veces pensamos, y esa es otra diferencia del sindicalismo con el resto del mundo, a veces pensamos que los elementos de vanguardia, por ejemplo, la regulación laboral, parte siempre de la ley y no necesariamente es así. En España la jornada laboral efectiva hoy en día ya está en torno a las 37 horas y media, si no recuerdo mal. Claro, esto es como todo, es una media, con lo cual hay sectores enteros que trabajan a 40 horas y otros que trabajan nítidamente por debajo de esas 37 horas y media o 38 horas, ¿no? Yo creo que es importante que se fije una reducción a través de la ley de la jornada laboral, porque creo que es, en efecto, lo que empuja a medio o largo plazo también a que los convenios colectivos puedan seguir reduciendo el tiempo de trabajo, ¿no? Pero yo con el tiempo de trabajo quiero hacer una reflexión. Yo sé que aquí hay también responsables empresariales a los que quiero agradecer especialmente su presencia. Con el tiempo de trabajo yo quiero hacer una reflexión, ¿no? El tiempo de trabajo es una forma más de disputa virtuosa de la productividad, en mi opinión. Es decir, todo el mundo está teorizando todos los días que se va a producir una mejora de la productividad por la vía de la implantación de mejores formas de trabajo, de la digitalización, de la mejora de los sistemas de producción. Oiga, si se va a producir una mejora de la productividad en la economía por el impulso de estas nuevas formas de trabajar, ¿cómo se distribuye esa productividad? Se puede distribuir a través de una mejora de los salarios, pero se puede producir también a través de una reducción de la jornada. Yo creo que la reducción de la jornada laboral, además, tiene otros efectos colaterales muy positivos. Creo que es muy importante para permitir una mejor corresponsabilidad en la vida personal y laboral de los trabajadores y de las trabajadoras, de hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que permite también racionalizar mucho mejor la actividad de las empresas. En España sigue habiendo en muchas empresas una cultura del presentismo en el puesto de trabajo, y donde es manifiestamente mejorable la productividad de las empresas, por ejemplo, si se hacen las cosas en menos horas, en vez de estar muchas veces en una oficina o en un centro de trabajo queriendo aparentar no sé qué vínculo a la empresa de una forma un tanto en fin, absurda, ¿no? Yo creo que es un momento de reducción del tiempo de trabajo, de repartir las mejoras de productividad entre capital y trabajo, y trabajadores y trabajadoras también mediante una reducción. Creo que no hay una fórmula única. Esto no va solo de una reducción semanal o mensual. Yo creo que puede haber reducciones del tiempo de trabajo en cómputos anuales ligados a pautas equilibradas de distribución de la jornada de trabajo y de flexibilidad en la distribución de la jornada de trabajo. Este es un debate que luego hay que abordarlo en la negociación colectiva. Esto no va a venir el BOE a decir en la empresa de Manolito cómo se distribuye la jornada en un año. Esto luego el papel de la negociación colectiva. Habrá formas que tengan que ver con el trabajo en 4 días a la semana, que tiene externalidades muy buenas, como por ejemplo un día menos que te tienes que desplazar a un centro de trabajo. Hay que ligarlo también al teletrabajo, a la desconexión digital, como decía antes. Yo creo que es un debate de modernidad y creo que es necesario una reducción legal del tiempo de trabajo que, insisto, no sería más que acomodar a la ley lo que en media ya ha conseguido la negociación colectiva, ¿no? Y con el tema del despido yo no me quiero pillar mucho las manos, pero sí quiero decir una cosa. En mi opinión, la cuestión no es tanto el coste en días por año trabajado de la indemnización por despido como profundizar en el cambio de inercia
que ya tuvo un buen resultado en la pandemia y que tenemos que tratar de estirar a futuro. ¿A qué me refiero con el cambio de inercia? En España estaba súper consolidada la idea de que las empresas, para tener flexibilidad ante los cambios de ciclo económico, tenían que tener colchones de temporales y despido fácil. De manera que cuando se produce más, trabajan más, cuando se produce menos, trabajan menos trabajadores. Se reduce el tiempo de trabajo, las horas de trabajo, por la vía de la expulsión de la gente al desempleo, ¿no? Yo creo que hay que cambiar esta inercia y buscar formas dentro del centro de trabajo, dentro de la empresa, dentro del grupo de empresas, de acomodar los cambios de ciclo de demanda a alternativas al despido, que puede ser la adaptación temporal de la jornada de trabajo, que puede ser la implantación de procesos de formación permanente ligados a la reducción temporal del tiempo de trabajo. La cuestión es cómo se mide esto, cómo se hace esto, evidentemente, para que no se genere un fraude o una utilización indebida de esas reducciones de tiempo de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo que se ha hecho en materia de contratación indefinida es muy importante. Es decir, que en España se haya eliminado el contrato de obra o servicio y no se haya caído el país encima y no se nos haya caído el cielo encima, como decía el jefe de la tribu de Asteris, no es un tema menor, porque prácticamente toda la flexibilidad esa de las empresas se canalizaba a través del contrato de obra o servicio, se ha eliminado el contrato, se ha incrementado de una forma exponencial la contratación indefinida en nuestro país, y esto es muy importante. La sensación de estabilidad que tiene un trabajador cuando tiene un contrato indefinido no tiene nada que ver con la que tiene un trabajador cuando tiene un contrato temporal, incluso aunque sepa que le pueden despedir con una indemnización nimia. Incluso aunque lo sepa, mentalmente no funciona igual. La propensión marginal al consumo de las familias, esto lo dice el Banco de España, no lo digo yo, de las familias cuya cabeza de familia tiene un contrato indefinido, está 11 puntos por encima de cuando tiene un contrato temporal. Y esto es muy importante y explica en buena parte la mejor resistencia, la mejor resiliencia del consumo final de las familias en un momento de inflación alta como el que hemos tenido, ¿no? Es decir, ahí hemos avanzado. Y ahora creo que toca avanzar también en una limitación en el recurso al despido. Yo creo que habría que tomar medidas que dificultaran el acceso al despido a las empresas. ¿Para qué? ¿Para estrangularlas cuando tienen un problema? No. Para incentivar que adopten otro tipo de medidas. Algunas de ellas están ya en la norma, los propios ERTE, los mecanismos red. Yo sé que esto es delicado, pero sobre esto hay que tricotar, ¿no? Y yo no situaría solo el debate en los días de indemnización por año trabajado, porque si la indemnización es de 45, de 25, de 20 o de 12 días en contratos temporales que duran 6 meses, estamos hablando de una indemnización para ir al cine y comprar dos de palomitas. Es decir, no es ese el punto central que cambie la inercia de la empresa y opte por no recurrir al despido, ¿no? Yo creo que hay que darle más vueltas a la cabeza. Algunas cosas hemos planteado los sindicatos. A mí, por ejemplo, que haya una indemnización mínima más allá de la antigüedad, creo que tiene un mayor efecto desincentivador, sobre todo en los contratos de corta duración. Bueno, yo creo que es un debate que habría que abordar, pero insisto, no va solo de encarecer o no encarecer el despido, ¿no? Sino va de completar el cambio de tendencia, el cambio de inercia en cómo se ha gestionado desde los años 80 el viejo modelo laboral del contrato temporal y el despido. Hay preguntas muy concretas, pero ya me dicen que ha pasado el tiempo, sobre el salario mínimo, también sobre si debe haber un consenso nacional en materia de sanidad, sobre todo después del COVID, y otras sobre los resultados sindicales que dónde se han publicado. Yo creo que, no sé si debería hacer otro, que Luis Alegre debería enviarle para un Sordo 2 dentro de un mes, o quizá a lo mejor fuera la organización. La última que me has dicho, que has dicho de los resultados sindicales. Sí, esta vez la entiendo bien. ¿Dónde se han publicado los resultados de las últimas elecciones? Entiendo que sindicales, claro. En España tenemos un sistema de elecciones sindicales continuas, un cómputo permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier empresa que se crea hoy, dentro de 6 meses, puede haber un proceso de elecciones, puede haber una empresa que no tenga elecciones y de repente tenga elecciones porque se preavisan. Es decir, no hay un periodo definido de las elecciones. De publicación.
Bueno, de publicación de anualmente las direcciones de trabajo publican los resultados oficiales de elecciones, ¿no? Por si alguien tiene duda, en España hay más de un cuarto no se de millón. identifica, no hace falta quien hace esta pregunta, pero bueno, No, pero es muy interesante porque estas cosas nunca se hablan, ¿no? Y a veces se piensan que los sindicatos tenemos la capacidad de interlocución con el gobierno o con las organizaciones empresariales por la eminente belleza de los secretarios generales. No, no. Tenemos capacidad de interlocución porque nos lo mandata la Constitución, porque somos un sujeto incluido en el título preliminar, pero tan importante como eso, porque hay 250 y tantos mil delegados y delegadas de personal elegidas en las empresas de nuestro país, y un sindicato como Comisiones Obreras tiene más de 100.000 delegados y delegadas elegidos por sus compañeros en procesos de elecciones sindicales. Que esto mucha gente no es muy consciente de la dimensión. Están constitucionalizados claramente, en la misma consideración que los partidos políticos. Ya sí que terminamos. La mayoría parlamentaria que se ha formado, complicada, porque hay que negociar con todo el mundo, cada ley, ¿le preocupa a usted el mantra o la convención de que va a ser más complicado para los sindicatos porque Junts per Catalunya y el PNV son de derechas? Bueno, a ver, me preocupa, quiero decir, es parte del mapa político del país. Lo que uno no puede hacer, yo dije una vez una expresión en un medio además poco afín, que los que acusan al gobierno del gobierno Frankenstein le están llamando Frankenstein a España, porque es que España es así, por si alguien no se ha enterado, ¿no? Entonces, es evidente que la aritmética parlamentaria hace que este gobierno, para sacar proyectos legislativos que requieran de una mayoría, pues va muy justo y tiene que concitar todo el arco parlamentario de quienes han apoyado la investidura de Pedro Sánchez, y yo soy perfectamente consciente de que ese es un trabajo complejo, pero yo creo que el diálogo social, en cierto modo, puede ayudar a transitar esos caminos, ¿no? Y claro, pues hay que contar con la mayoría parlamentaria, es decir, pues el Partido Nacionalista Vasco o Junts pues tienen una visión socioeconómica de las cosas, porque no es exactamente la que puedan tener Esquerra Republicana o Bildu o el BNG, por citar tres partidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues la inteligencia política es negociar con esos mimbres, que no hay otra. Pero no hay otra porque no quede más remedio, no hay otra porque es que esto es así, es que eso han dicho los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y desde el marco del diálogo social tenemos que ser conscientes de esa realidad y esto nos tiene que llevar pues, a ser capaces de articular relaciones con todo el mundo. Esto ya lo hemos hecho nosotros en otros momentos, ¿no? Las pensiones en España se han gobernado históricamente a través del diálogo social, pero también del Pacto de Toledo. Nosotros hemos interlocutado, no con Junts, con CiU, con todo el mundo, históricamente, ¿no? Y solo una última maldad. Junts, PNV son de derechas, evidentemente, bueno, en el caso de Junts yo creo que económicamente es un partido situado muy en la derecha. Creo que a veces el termómetro para catalogar lo que es derecha y lo que es menos derecha desde Madrid está un pelín distorsionado. Desde Madrid digo Comunidad de Madrid, no Madrid como centro de España, o como capital de España, no. Es decir, yo vengo del País Vasco, que el PNV es un partido conservador liberal en los términos clásicos, democristiano, lo tengo claro. Pero claro, comparar las políticas sociales que puede impulsar el partido con el PNV con escuchar las marcianadas que escucho yo en la Comunidad de Madrid, donde prácticamente reglar el tráfico, peatonalizar una calle o decirle a la gente que pasa por la calle Arenal que cuando van para arriba vayan por aquí, cuando van para abajo vayan por allá, es política sovietizante, como yo he escuchado desde que llevo aquí en Madrid, y dices, ¡guau! Esto es porque habéis estado el sábado por el centro. Y yo también, y fue gore. No, lo digo con humor, pero no es humor. Quiero decir, no toda la derecha, no todos los partidos
democristianos, liberal-conservadores, están situados en los mismos parámetros. Hoy en día uno de los problemas que tiene no España, sino Europa, es hasta qué punto la irrupción de estas nuevas ideas del populismo trumpista, del populismo bolsonarista, de la extrema derecha, pueden colonizar una parte de la derecha civilizada, ¿no? Y este es un tema bueno, pues muy delicado, ¿no? Decía que no es que lo he dicho en plan de broma, pero es decir, en mi territorio, en Euskadi, hay una renta de garantía de ingresos entre 700, 800, 900, 1000 y pico euros que cobra la gente que no tiene otros ingresos y es la menor tasa de paro de España, junto con Navarra y La Rioja, si no recuerdo mal, ¿no? Esos conceptos en una derecha neoliberal, rabiosamente neoliberal, son impensables, ¿no? No es tan uniforme tampoco el espectro político del centro-derecha en España como para decir aquí no se va a sacar nada porque Junts y el PNV son de derecha. Bueno, ya veremos. Ponemos fin a este coloquio, a esta intervención de Unai Sordo, y yo sí voy a pedir, como dijo Luis Alegre, que hay que hacerse socio del Ateneo. No voy a pedir que se afilien ustedes los que no estén a comisiones obreras, eso no lo voy a pedir, no me toca, pero sí que para Navidades, porque sí pueden comprar, eso sí que me atrevo a decirlo, y además con convicción, el libro de Unai Sordo, Cuentos de oficio, que lo escribió durante el COVID y la verdad que tiene una fuerza narrativa, asusta un poco. Él dice que no es pesimismo, sino distopía. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero la verdad que de su relato y de su intervención puede deducirse que no es pesimista. Y bueno, con eso nos quedamos. Muchas gracias. A ti.